Hermanos, la reunión eucarística es una proclamación comunitaria de nuestra fe, en la que damos gracias a Dios y escuchamos su palabra. Nosotros estamos reunidos hoy, al igual que lo hacemos otros días, porque hemos sido convocados por la palabra de Dios para escucharla y guardarla en el corazón, celebrarla en la Eucaristía y cumplirla en nuestra vida. Ahora con gran gozo recibimos a Fray Luis Olmo de la parroquia San Francisco de Asís en Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Se ha proclamado este tercer domingo del tiempo ordinario como el tiempo de la palabra. De hecho, hoy Jesús, desde una sinagoga en Nazaret, nos invita a escuchar parte de esa palabra, sobre todo el profeta Isaías, así comenzando su proyecto, su programa, su misión. Escucharemos hoy su palabra y veremos un poquito algunas de sus implicaciones. Cuando hablamos de palabra y Eucaristía, estamos hablando de palabras que se ha realizado en un acto de amor, que es precisamente la entrega del cuerpo y la sangre de Cristo. Siempre la Eucaristía será la expresión más clara, más nítida de esa unión de palabra y acción, el Verbo encarnado. Pues bien, vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo que muchas veces no somos coherentes en nuestros actos con lo que predicamos, con la palabra que escuchamos. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en
Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lo que sucedió en el antiguo pueblo de Dios es punto de reflexión para nosotros. Ellos lloraban de alegría al escuchar que Dios les hablaba. Dios nos habla. Escuchemos con atención y demos acogida a lo que nos dice. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo, en la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía. Estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley.
Y añadieron, andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son restos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por encima de toda diferencia y defecto, formamos la iglesia del Señor, en la que compartimos una sola fe, un solo espíritu, como nos dice San Pablo en la lectura que escucharemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera, no soy mano, y luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano,
no te necesito. Y la cabeza no puede decir a los pies, no te necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que no parecen despreciables, los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo, dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro, y Dios os ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto, los apóstoles, en el segundo, los profetas, en el tercero, los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos son maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos la interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy, al igual que en aquellos tiempos de Jesús, se debe cumplir en nosotros la palabra de Dios, palabra de conversión y de paz. Nosotros debemos dar testimonio de esta verdad porque tenemos la fe en Jesús y el espíritu de la unidad. De pie para escuchar la lectura del Santo Evangelio, antes cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados
y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha llenado de paz y de amor. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha llenado de paz y de amor. Recordando que los primeros cristianos eran judíos que se habían convertido al mensaje de Cristo, quizás a través de la predicación de los apóstoles, inmediatamente en el primer siglo comenzaron a tener reuniones, asambleas, donde leían la palabra, además de que partían el pan, la llamada fracción del pan, que era la que hoy conocemos como la misa, la Eucaristía. La palabra siempre tuvo un lugar importante dentro de la celebración. Y claro está, en algún momento hemos escuchado de cómo se fue componiendo esa palabra hasta tener lo que nosotros conocemos como la Biblia hoy. Pero no hay duda de que en aquel tiempo también las cartas de San Pablo y quizás de algún otro apóstol eran también leídas en asamblea para que toda la comunidad se enterara de las enseñanzas, tanto sea de San Pablo como de otros, y también sus amonestaciones, no hay duda, como la de hoy. Pablo escribe posiblemente desde Éfeso a los hermanos de Corinto para que cesaran aquellas divisiones que existían, y lo hace a través de esta metáfora maravillosa del cuerpo, de cómo todos los miembros son parte de un cuerpo, y así también la iglesia es parte de un cuerpo que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Toda esta teología maravillosa de la iglesia. Pero lo importante es que se reunían para escuchar la palabra. Y hoy hemos visto dos momentos donde se escucha esa palabra. Por eso es que quizá hoy se le llama el Domingo de la Palabra. Primero, Esdras y Nehemías, que están decididos a crear o a realizar una reforma en el templo, en el pueblo israelita. Recuerden que ellos han regresado del destierro de Babilonia. Su fe se había quebrantado, se había mezclado con los ritos paganos y las creencias paganas. Era un pueblo que venía pobre, un pueblo que venía prácticamente sin nada, y la reforma no era nada fácil. Pues una de los comienzos de esa reforma fue precisamente este día donde reúnen a todo el pueblo para leer la palabra de Dios. Y ya hemos visto la reacción del pueblo, un pueblo que había olvidado por años esta palabra, de nuevo la escucha y crea una sensación maravillosa de que ellos pertenecen a Dios, pertenecen al pueblo de Dios, y por lo tanto deberán responder a ese Dios, volver a ese Dios. Bien, pero hoy vamos a mirar un poquito este texto de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Jesús, como todos los sábados, así nos lo dice Lucas, va a la sinagoga y él se pone de pie un poco después de creo que de los 30 años. Los adultos ya podían leer la palabra delante de la asamblea, y así lo hace Jesús.
y no solamente lee, sino que escoge un profeta. Era el momento de escoger los escritos, no tanto la ley, sino lo que ellos llamaban los escritos, un poco esa parte histórica de los profetas, y escoge el profeta, se le da el rollo del profeta Isaías, y busca, parece ser que lo que insinúa el propio Lucas, busca el texto que hoy escuchamos, que es el texto de Isaías 61. Este texto habla de un año de gracia. Pues bien, vamos un poquito a ver eso del año de gracia o del jubileo, el Yobal, como le decían, ese momento de libertad que el pueblo vivía, y vamos a ver qué es lo que en el fondo el relato nos quiere comunicar. En Israel había una conciencia de que todo, las propiedades, la tierra, eran de Dios. De hecho, cuando llegan a la tierra prometida, se reparten entre todas las familias las diferentes tierras, y de tal manera se quiere vivir ese sentido de Dios, que poco a poco se fue estableciendo en lo que se llamaba el Código de la Alianza, un código donde se establecía que cada 7 años, en vez de los 7 días de la semana con el día sabático, el sábado, cada 7 años también habría un año sabático. En ese año, quizás como otros pueblos de la antigüedad, se dejaba de cultivar la tierra para que la tierra entonces recobrara su fortaleza, pero también permitía así que la gente pobre pudiera tomar de lo que la tierra le daba, incluso hasta los mismos animales. Tenía un sentido religioso, pero también tenía un sentido social. Así se establece ese año llamado año sabático. Pero luego se establece un segundo código, el llamado código deuteronómico, que trata de corregir las deficiencias del código anterior e introduce el perdón de las deudas en honor de Yahvé. Es decir, que aquellas personas que tenían deudas, no por razón de que habían hecho un préstamo para hacer un negocio o algo así, sino porque la necesidad le apremiaba a hacer deudas, pues cada 7 años esa persona eran perdonadas, condonadas sus deudas. Así que hay un adelanto en el sentido social en el pueblo de Israel. Luego hubo otro año santo que lo establece el llamado Código de Santidad, pero este se establece cada 50 años. Cada 50 años es 7 por 7, es decir, cada grupo de 7 años multiplicado por 7 da 49, pues entonces el año siguiente, que es el año 50, se establece primero descansar la tierra para poder alimentar a los que son más pobres, liberar a los cautivos. Muchos cautivos existían por esclavitud, y por esclavitud que se establecía por deudas que tenían con los que a ellos adeudaban. Y otra cosa que se añadía, que todas las propiedades que habían sido vendidas en esos 49 años pasaban a sus antiguos dueños. Esto es el llamado año jubilar, año santo, que se establecía cada 50 años. De hecho, estudiando un poco la historia del pueblo de Israel, prácticamente nunca se cumplió este código, y posiblemente los anteriores tampoco se cumplieron del todo bien. Hay una buena intención en esa palabra, en esa ley, pero realmente nunca se llega a cumplir. En el 538, un profeta que lo colocamos dentro de Isaías, pero sabemos que Isaías no es un solo profeta, sino que son varios, encontramos que casi al final del libro de Isaías aparece en el capítulo 61 un profeta que anuncia un nuevo año, un año de liberación, un año de gracia. Entonces habla así, año de gracia. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a anunciar una buena noticia, que nosotros hoy traducimos como evangelio, a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, y para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Cuando Jesús aparece en Nazaret el sábado en la sinagoga y toma este texto,
Lucas nos está presentando el proyecto de Jesús, el programa de Jesús. Jesús se alinea entonces entre los profetas. Recuerden que en Israel había una vertiente que era más del templo, de los sacerdotes, del culto, pero que a veces tuvieron sus confrontamientos con la parte profética, los profetas, los que anunciaban, los que denunciaban. Jesús desde el primer momento se alinea entre el grupo profético. Y no solamente profético, sino profético con un sentido muy fuerte. Jesús viene no a denunciar el pecado del hombre, no a enfatizar muchas veces nosotros en nuestras predicaciones y en nuestras conversaciones que si el pecado, que si los pecadores, que si van a ser ajusticiados, que si va a venir una catástrofe para que pues, nos aprendamos. Jesús no anuncia nada de eso, no está dentro de sus planes. Ni siquiera está dentro de sus planes crear un culto nuevo, embellecer el culto. Entonces, Jesús viene con un proyecto de liberación. Tiene una opción determinada por liberar. No por menos, en los años 60 más o menos, surgió en la América Latina una llamada teología de la liberación, así como han surgido otras teologías, la teología negra o la teología feminista, que precisamente son reflexiones que se hacen partiendo de liberar, de este deseo de liberar. El Dios de Jesús es un Dios que quiere liberar al pobre, al oprimido, al ciego. Y esta es entonces la idea que Jesús presenta. Ahora bien, esto de la palabra, ¿cómo lo podemos un poco entrelazar en este tema de hoy? Cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido estas escrituras que acaban de escuchar, lo que creó pues un poco de pánico entre aquellos y también escándalo, y sin embargo quizás son las palabras más importantes del Evangelio de hoy, o por lo menos nos dan más claridad acerca del tema. Cuando Jesús dice, hoy se cumple las escrituras, nos está diciendo que lo que el profeta había anunciado en el 538 no se cumplió, pero que sí ahora se tiene que cumplir, y ahora comienza a cumplirse con él mismo, con su propia persona. De hecho, cuando Jesús habla de que los ciegos ven, que los cojos andan, que los sordos oyen, es porque ya está cumpliéndose el reino, es decir, se está cumpliendo la palabra del Señor. El día o el año de gracia que Jesús viene a establecer no se puede fijar en un año ni se puede fijar en un lugar como se ha hecho. A lo largo de la historia, los papas han establecido los años jubilares también. Primero, no recuerdo si fue Bonifacio VI, si no me equivoco, aquí tengo el dato. Bonifacio VIII en el 1300 establece el año jubilar cada 100 años. Clemente VI en el 1343, cada 50 años. Pablo II en 1470, cada 25 años, como se establece hoy. Pero hemos perdido el sentido del año jubilar. Era un año para liberar. Nosotros lo hemos periodizado. Jesús quiere un año para siempre, eterno, que siempre vivamos para liberar al otro. Lo hemos espiritualizado. Resumimos los años jubilares en indulgencia y en perdón de pecados. Entonces decimos, este año pues voy a recibir indulgencia, y en eso lo hemos dejado solamente, cuando quizá el gran pecado es no mirar al que te necesita, al pobre. Y lo hemos espacializado, es decir, voy a un templo, voy a un lugar sagrado, hago una peregrinación y con eso cumplo con el año santo, cuando la verdadera visita debería ser a los enfermos, a los encarcelados, a los que viven en soledad. Hemos un poco a veces tergiversado el sentido de lo que es el año jubilar, pero hoy Jesús con su palabra nos está invitando a vivir un año de gracia eterno, pero un año de liberación propia y de liberación de los demás, de los que están oprimidos.
Me parece a mí que aquí encontramos uno de los bellos sentidos de la palabra de Dios que hoy escuchamos. Hagamos de la palabra realidad, que no sea palabra escrita, que sea palabra en acción, que sea verbo encarnado. Amén. Todos de pie proclamemos nuestro símbolo o profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria donde hemos escuchado la palabra, ahora nos dirigimos al Señor para que esa palabra sea realmente renovadora de nuestras fuerzas y ayuda en nuestras necesidades. Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de la palabra de Dios, los exégetas que la interpretan, los teólogos que profundizan en su sentido, los pastores y los catequistas que la anuncian para que sepan actualizarla, iluminando la vida de los oyentes, roguemos al Señor. Por los que escuchan la palabra de Dios, para que sean capaces de descubrir al que es la buena noticia para los pobres, la luz para los ciegos, la libertad para los oprimidos, roguemos al Señor. Por los profesionales de la palabra, para que alumbren la verdad, inciten el bien, sensibilicen para la belleza, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que tomemos en serio la palabra de Dios, sepamos escucharla, celebrarla y realizarla en nuestras vidas, roguemos al Señor. Por los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Lidia Santiago, Wilfredo y Elmin Figueroa, José Ramón Betancourt, Mary Pastrana y familia, Edgar Torres, Efraín Pérez, Luis Cabrera Miranda, Saturnina Rivera, Helen Padilla, Isidro Espinosa, Ana Padilla, Pedro Luis Vélez, familia Maldonado Torres, Anadelia Santiago, esposo Sánchez, familia Carmona Colón,
y Providencia Betancourt, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Gary Stahl, Gloria Esther Suárez Tití, hermanos Colmenares, Edison Zapata Pérez, Carlos O. Aponte Burgos, Rubén Quiñones, Estela Segarra, viuda de Negrón, José E. Negrón Segarra, Doris Marrero Pérez, Juan Maldonado, Andrés Matos, José Vázquez, Ena Heike, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Junior Torres, Nancy García, Benigno Pérez, Edith Rivera García, Grisel Barreto Quiles, Angelina Serrano Rosario, Héctor Tito Matos, Irene Ortega, difuntos familia Maldonado Torres, difuntos familia Colón Rolón, y por mi esposo Manolo, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Aliana Rivera, por una intención especial de Steven Moreno, y por el cumpleaños del padre William Torres Pagán, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Padre, sé generoso con tu pueblo, que te suplica y a que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, toma mis manos, Señor, mi alma te invita, Señor, a ti te entrego, Señor, toda mi vida. Es el Señor el que habla conmigo, me invita en las noches a orar por mi amigo, no me da la espalda cuando lo necesito, sigo sus pasos pues Él es mi amigo. Señor, toma mis manos, Señor, mi alma te invita, Señor, a ti te entrego, Señor, toda mi vida. Es el Señor el que habla conmigo, me invita en las noches a orar por mi amigo, no me da la espalda cuando lo necesito, sigo sus pasos pues Él es mi amigo. Es el Señor el que habla conmigo, me invita en las noches a orar por mi amigo, no me da la espalda cuando lo necesito, sigo sus pasos pues Él es mi amigo. Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste
cuanto existe en el mundo, y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo, para que en nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras, por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar con alegría. Santo, 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 santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz, la paz. Este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a Telemundo, Canal 2 y al Canal 13, Canal de la Familia, por dar a su teleaudiencia la oportunidad de participar en la misa dominical. Al coro Junte para Yahvé, a personas diferentes de diferentes comunidades. El audio de esta misa puede ser escuchado por Radio Paz AM81 a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Puede verse también por internet y en YouTube. La parte oeste, mi parte de región oeste, por allá por Mayagüez, en la emisora Romance FM. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire y les dé la paz. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Por eso alabarte, Señor, y cantar.